Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a esta unidad, esta nueva unidad, en el cual abordaremos la obra del actual vicepresidente del Estado de Bolivia, Álvaro García Linera. Eh, la misión que tenemos por delante en este primer video es introducir la figura intelectual que representa García Linera a grosso modo, para luego en un segundo video, siguiendo con las pautas establecidas al inicio del programa, concentrarnos en la teoría del capitalismo del autor, en la relación entre la teoría del capitalismo de García Linera y su teoría del cambio sociohistórico, en particular en cómo esa relación entre su teoría del capitalismo, su visión del capitalismo, su visión a su vez de la relación entre la economía capitalista de mercado y el Estado-nación, se concretiza para la intelección de los procesos regionales y en particular, ¿sí?, del sistema social o de la sociedad boliviana. Entonces, me parece interesante que comencemos a conversar sobre la figura intelectual que representa García Linera y que difiere en buena medida del de los autores presentados hasta aquí. Tenemos en García Linera la representación, ¿sí?, la corporeización, podríamos llamar, de la figura paradigmática del intelectual orgánico marxiano. Ya veremos en qué sentido es orgánico, pero en cualquier caso, la figura de este intelectual marxiano clásico, como ustedes saben, o muchos de ustedes bien saben, queda expresado en eh, un postulado que recorre la historia del marxismo y que no tiene formulaciones demasiado distintivas en América Latina, que tiene que ver con la unidad entre teoría y praxis. Mucho se ha hablado y se ha discutido sobre qué significa esta unidad entre teoría y praxis, si es una unidad efectiva, si es una unidad ilusoria, cómo se combina teoría y praxis. Siguen siendo parte de los dilemas y de los problemas sustantivos que hay que ocuparse cuando uno desarrolla una perspectiva teórica. Y entonces ahí hay algo interesante a observar, me parece a mí, que es algo más bien genérico, pero que también se puede detectar en la trayectoria intelectual política o político-intelectual de García Linera, y es que esa unidad de teoría y praxis, que históricamente para el marxismo ha sido una forma, un modo de interpelación política de la práctica intelectual, ¿sí?, muchas veces en desmedro de la práctica teórica, de verdad se presenta, o uno observa al prestar atención a las trayectorias intelectuales, con todas las vicisitudes del caso, es que no se trata de un tipo de supeditación de la teoría y la praxis, conformándose a partir de esa sujeción un principio de unidad, sino que se trata más bien de la relación entre una teoría general y una praxis política. Cuando digo que se trata en términos generales de una unidad entre una teoría general o una teoría social y una praxis política, estoy indicando que hay un punto de distanciamiento y de autonomía en la construcción de este hacer teórico o de esta práctica teórica, y que el acoplamiento entre teoría social o teoría sociocientífica o teoría general, como les decía, y praxis política, no se da, ni se retroalimenta, ni obtiene sinergias simultáneamente. Algo de eso vimos también en relación con Previs. Hay algo que se da en un modo de acoplamiento que es integrado, pero a su vez es diferido en el tiempo. Es un tipo de unidad secuencial antes que sincrónica. Cuando uno observa cuáles son los tiempos para el pensamiento y los tiempos para la acción política y en qué medida
al momento de actuar políticamente, actuar estratégicamente, planificar desde el Estado o desde los movimientos sociales, en posiciones jacobinas o en posiciones plebeyas, se encuentra ese registro o de insuficiencia teórica o de déficit teórico para esa programación política, o también asociado a eso un sentido de limitación respecto a las ideas que hace falta para actuar en coyuntura. Entonces, el registro de que no se trata de una sobredeterminación política, una determinación política de la práctica teórica, sino que el momento de la teoría de esa unidad tiene su autonomía en términos de un arreglo espacio-tiempo relativamente autónomo, uno puede imaginar qué clase de esfuerzos y qué clase de condiciones sociales de producción son necesarios generar, ¿sí? O es necesario contar con, ¿sí? Para poder desarrollar una práctica teórica moderna, potente, con las coordenadas de una teoría social general, como las que venimos presentando en el caso de Previs y de Furtado. Entonces, tenemos que hay diferenciación y hay autonomía entre estos elementos, que entonces no se trata de una unidad entre teoría política y práctica política, o no se trata de una unidad entre praxis teórico-política y praxis político general, sino que tiene esta forma o estas coordenadas, ¿sí? Que no están condicionadas, están afectadas, pero no están subsumidas a la práctica teórica. Y rompe también con una idea que me parece muy importante, que es con el hecho mismo que la práctica teórica revolucionaria, la práctica teórica marxista en sí misma es creadora de conocimientos o es creadora de teoría. Yo creo que uno de los testimonios más valiosos que vuelven como una autocrítica en un momento particular, ¿sí? De la historia, de su propia trayectoria, digamos, política, y tiene que ver con los testimonios que dejó Althusser en su último periodo respecto, y lo hace muy provocadoramente respecto a la relación que tenían Marx y Engels. Creo que si no me equivoco, parte de esa reflexión que apunta exactamente a agrietar ese registro de unidad que él va a declarar como una unidad ilusoria, como una unidad ideológica en el sentido marxista, creo que se encuentra en el texto de Elementos de autocrítica de Althusser. Y ahí Althusser lo que hace es ingresar y deconstruir ese vínculo, que tampoco es extremadamente pormenorizado, pero lo desarrolla en buena medida entre la relación de Marx y Engels. Entonces él decía que Marx era el encargado de trabajo teórico y que ese trabajo lo hacía bastante lejos de las fábricas, y que Engels era el que, en gran medida, en el marco de ese vínculo, esto lo dice, creo que con una cuota de ironía igualmente, Engels era el encargado de proveerle la información desde la fábrica, a partir de ese mundo que le era familiar a Engels, ¿sí? Que tenía que ver con su historia familiar y la historia de su familia con los emprendimientos económicos. Entonces se ocupa de ingresar y de agrietar ese registro, en donde Marx hace el trabajo teórico, había como una división del trabajo intelectual, y Engels hacía un trabajo más informativo, descriptivo, de campo, llamemos así. Esto se observa después en muchos otros autores que, teniendo una función orgánica en relación a su partido político, se encargaron de dar testimonio, una vez que estaban fuera del combate político del partido, respecto a los grandes problemas que existieron entre los intelectuales de partido y los políticos profesionales de partido. Si en este curso hay gente que tiene militancia política o que pertenece orgánicamente a un partido,
no le estoy describiendo nada novedoso. Eh, Aparece en el caso de Francisco Delitzsch, por ejemplo, un intelectual cordobés, sociólogo cordobés que falleció hace muy poco, ese mismo testimonio bastante doloroso, bastante agrio para su trayectoria, que bastante desconsolante, pero lo deja siempre en una posición de soledad, digamos, que era el rechazo de los políticos de partido, de su propio partido, a los intelectuales que además tenían una conexión con la universidad, a los que siempre fueron considerados peyorativamente profesores o sociólogos, como si eso fuera un tipo de registro o peyorativo o una suerte de degradación del otro en ese espacio político orgánico. Entonces, eso me parece interesante como un punto de crítica o de registro respecto a esa figura que es necesario revisar hoy. Pero volviendo a lo que señalé inicialmente, estamos frente a la figura de un intelectual orgánico marxiano. Podríamos llamar, y eso es la organicidad del intelectual en la tradición marxista, en términos generales, y ahí me apoyo en una lectura que tiene bastante difusión y que ha sido aceptada como un sentido común marxista por estos tiempos, en las lecturas de Gramsci, y entonces, que presenta esa organicidad en una doble dimensión. O sea, el intelectual es orgánico de modo inmediato y político, es decir, inmediato y político en relación con respecto al partido, es decir, actuando como militante político, y a su vez es orgánico en un plano más general, ¿sí? Y en un registro ideológico, general e ideológico, ¿sí? Respecto a una determinada clase social, ¿sí? Con la cual se identifica en términos existenciales, morales, y en la cual uno podemos llamar, y a la cual el partido, esa inscripción orgánica en primera instancia, representaría bajo un principio de vanguardia. Esta segunda organicidad, ¿no?, es la sustantiva, uno podríamos llamarla sustantiva para el marxismo, y se manifiesta en los términos de Gramsci a partir de la tarea, dirá Gramsci, de dar homogeneidad y dar conciencia a las clases subalternas para su propia función, que es abrir, que esta es parte de la tarea del intelectual marxista, abrir ese campo de visión conjuntista, globalista, totalizadora, de ese juego en el cual materialmente se inscribe la clase subalterna, las clases trabajadoras, y le aporta en primera instancia esa visión de ese campo total del juego en el cual esas clases que necesitan emanciparse y necesitan emanciparse bajo la dirección intelectual y moral de los intelectuales marxistas y del partido, ¿sí?, de sus condiciones sociales de explotación, de miseria. El sociólogo boliviano, en ese sentido, Álvaro García Linera, representa estas coordenadas, se las puede observar con bastante claridad, y llevaría a la práctica, que también es observable en su caso, este doble método que señalaba Mao Zedong, que tampoco es nada demasiado original, estatuto del partido, sino algo más bien hasta revisitar, el método de ese movimiento de lo general a lo particular, que es parte de la dialéctica o de una forma de estructurar la práctica teórica marxista, combinado a, uno podríamos llamar, ligando la dirección con las masas, la dirección intelectual y política con las masas, lo general y lo particular conectado, ¿sí?, o articulado a lo político general, en esta forma asimétrica que plantea el marxismo, ese diálogo con las masas. Se trata, y esto es lo último que les comento respecto a esta figura intelectual, de una figura realmente atípica. La figura del intelectual marxista orgánico no seríamos inexactos si decimos que está en extinción.
García Linera es una figura realmente atípica en ese registro. Hay, por supuesto, militancia marxista, militancia intelectual marxista en movimientos políticos marxistas en América Latina, pero en cualquier caso se trata de una figura en retracción y podríamos pensar que desde fines de los 70 y en el paso a la década del 80 hubo una descomposición material de esa figura, de la práctica intelectual y política marxiana, y un traslado masivo, ¿sí?, en el marco de una derrota importante de los intelectuales del partido de la universidad. Y es hoy la universidad en la cual se intentan regenerar las ideas, la teoría crítica y la teoría crítica marxista en particular. Eso, una pequeña introducción para comenzar a partir del próximo video a hablar de la teoría del capitalismo de nuestro invitado de hoy.